Bueno, muchas gracias, Silvia, por tu presentación, tus Para eso, para palabras, si acaso. por acompañarnos en esta nueva vuelta del retorno a Lacan. Desde Buenos Aires, quiero volver a decirlo, y lo digo en nombre mío y de mis colegas y amigos, Benjamín Dom y Norberto Ferreira, no pretende ninguna hegemonía. La prueba de que esto es así es que hoy ya hay colegas de otras instituciones, incluso de otros países, que han hecho propio el retorno a Lacan, seminarios con ese título, carteles que trabajan bajo esa convocatoria. Tan solo quisimos, cuando dijimos desde Buenos Aires, no desdecir nuestra responsabilidad de haber lanzado estas reflexiones que conciernen a la experiencia del análisis en la cual estamos implicados. Bien. Se trata de perspectivas del psicoanálisis. ¿Por qué ese título? En parte lo iré diciendo y anticipando ya, pero verdaderamente llegaremos a advertir por qué lo propusimos recién en el final de lo que espero compartir con ustedes. Como saben, tengo un gusto perverso que es el suspenso. Me encanta. Es un resto que me queda de las radionovelas que escuchaba en mi infancia. Bueno, el genitivo lacaniano, porque perspectiva del psicoanálisis permite dos lecturas, donde el psicoanálisis está como objeto, genitivo objetivo, es decir, las perspectivas de nuestra disciplina, y perspectivas del psicoanálisis, las que el psicoanálisis puede proponer en relación al mundo que habitamos. Sería el genitivo subjetivo. Recuerdo lo que dijera nuestro gran poeta Jorge Luis Borges, que cuando pensamos en la eternidad solo apuntamos en una dirección, hacia el futuro, y olvidamos una eternidad que nos antecede antes de que apareciéramos como viviente en este mundo que transitamos. ¿Por qué lo señalo? Porque para situar la perspectiva del psicoanálisis tendremos que hacer como nos enseña el matemático con la serie llamada de Fibonacci. Solo recurriendo a lo que nos antecede podemos en el presente decir algo de lo que sigue e incluso crear. Brevemente, con muy grandes pinceladas, al modo de las espátulas de Cézanne o las grandes pinceladas de Van Gogh, diré así: ya desde los inicios del psicoanálisis hubo grandes desencuentros. Luego diré por qué considero yo esas razones. Una que no es del psicoanálisis, porque Fliss no era un psicoanalista, pero sabemos la ruptura entre esos dos íntimos amigos, cuyas conversaciones parecían ser coincidentes y lo eran solamente en el tono amable con que durante años discurrieron, pero sin que se dieran cuenta eran dos discursos absolutamente distantes. La primera gran ruptura que quiero señalar y que está marcada hasta por un hecho dramático, Freud se desmayó en el año 1912 luego de su discusión y ruptura definitiva con Carl Jung. Evidentemente, ahí concluyó lo que había sido durante años un verdadero diálogo de sordos. Freud, que ya veía lo que sucedía en los tiempos que habitaba, del antisemitismo creciente, tenía el temor de que el psicoanálisis fuera declarado una ciencia judía. Entonces quería que algún ario fuera el director, llamémosle así, del movimiento psicoanalítico. Había puesto su esperanza en Jung y se le derrumbó. ¿Qué decía Jung? No, que lo esencial del psicoanálisis no tenía que ver con las pulsiones sexuales, eso está, pero bueno, es secundario. Lo esencial es el avance en la espiritualidad. ¿Qué le respondió Freud? Bueno, siga su camino, pero ¿por qué lo llama psicoanálisis? Póngale otro nombre. Bien, ¿por qué lo menciono? Y porque es una historia que se repite. Voy, como dije, a grandes brochazos, no quiero fatigarlos. En los años 30, miren qué salto que doy, en los años 30
Freud le escribe un interlocutor lo mismo que ya había escrito y publicado en su texto sobre la sexualidad femenina en 1931 y en la femineidad en la conferencia 33 de 1932. Freud se queja y dice: ¿por qué biologizan el inconsciente? Se lo dice ni más ni menos que a tres brillantes psicoanalistas: Ernest Jones, que era en ese momento declarado su delfín; Karen Horney; Melanie Klein. ¿Por qué biologizan el inconsciente? ¿Qué pasaba? Jones, feminizado en su identificación con Melanie Klein, sostiene entonces lo que llama el deuterofalicismo. No hay una posición fálica en la niña en el comienzo, sino solo por decepción, porque la vagina no recibió a sus anhelos naturales el pene que deseaba. Se basa en eso, evidentemente, en un texto clásico de Melanie Klein sobre las sensaciones sexuales primarias en la niña en la vagina. Biologización del inconsciente. Freud se anima y decide hacerlo, aún con su delfín, públicamente su diferencia. No biologicen el inconsciente. Sería una vanidad mía y de ustedes si creyéramos que eso va en desmedro de la capacidad, la inteligencia y la formación intelectual de estos tres analistas que mencioné. De ningún modo. Es que Freud era un genio, pero no era Dios. Él insistía, como un buen pensador y practicante del psicoanálisis, en que el falo era un ordenador de lo que se jugaba en eso que llamamos pulsiones sexuales, que no era una cuestión instintiva, biológica, genética, pero no daba la lógica. Hubo que esperar a que viniera Lacan, que dijo que nunca quiso ser original, quiso producir la lógica de los grandes relatos freudianos. ¿Y qué produjo Lacan, entre otras cosas? En el libro el último que mencionó Silvia, que fue el último que publiqué, Retorno a Lacan, una clínica del sujeto, elegí dos textos de los escritos de Lacan, hoy tan dejados de lado, uno de los cuales, a los cuales considero clásicos, y llamo clásicos esos textos que más allá del tiempo que fueron escritos, siguen siendo presentes para nosotros. Elegí Die Bedeutung der Phallus. Lacan se dio el gusto de presentarlo en Alemania, en la significación del falo, y dice una tesis central: el falo no es el órgano, el falo es un significante. Bien, esta historia de desencuentros continúa. En el año 1936, en la Alemania nazi, en Marienbad, se presentan al mismo tiempo los primeros textos importantes de Heinz Hartmann, uno de los grandes conductores de la Ego Psychology, donde sostiene un yo libre de conflicto disponible para la adaptación. En ese mismo congreso, un joven imberbe llamado Jacques Lacan presentó su primer texto del Estadio del Espejo, donde dijo ni más ni menos que la función de conocimiento yoica era una función de desconocimiento. ¿Cómo no lo iban a expulsar de la Internacional? Pero era su manera de volver a decir: señores, están expulsando la hipótesis del inconsciente y haciendo entrar por la ventana lo que Freud sacó por la puerta, una psicología de la conciencia. Freud lo advirtió. No podemos pensar que Freud era un hombre frívolo y no estaba al tanto de la edad que transitaba y la proximidad del final. En 1938 escribe la Spaltung das Ich, la escisión del sujeto, como respuesta a esa unidad yoica que él ya veía que venía en contra del psicoanálisis. Voy muy rápido, ya vamos a 1950. Lacan se sintió obligado por su implicación en el psicoanálisis y por su ética, a proponer abiertamente un retorno a Freud. Frente a la degradación imaginaria de la teoría y la experiencia psicoanalítica, volvió a reivindicar la cosa freudiana, el inconsciente, al que Lacan luego con un aforismo llamó el inconsciente estructurado como un lenguaje, y que en el final de su enseñanza, y acá propongo mi lectura del seminario donde habla de Lumbebu, para los que conocen la obra de Lacan saben de qué hablo,
Se trata del inconsciente estructurado como un lenguaje anudado a lo imaginario y a lo real. Pues bien, en el seminario de la angustia, en la clase 10 de ese seminario, Lacan ya advierte lo que está pasando ahora no con la obra de Freud, con su propia enseñanza, y dice: se tiende a tomar una parte de mi enseñanza y dejar otra totalmente fuera de juego. Es un modo de parcializar la teoría y también la experiencia. Bien, todo esto está en los antecedentes de la serie que transitamos. Críticas que vienen desde lejos. Para quienes gusten, en un libro de hace muchos años, Matices del psicoanálisis, publiqué Crítica en el campo freudiano, donde escribí una crítica que hice pública en el Teatro San Martín, en una reunión llamada Multitudinaria, en la cual dije que se estaba produciendo un error muy importante con consecuencias en la práctica. Se trataba de la disyunción exclusiva, la separación absoluta entre lo que era valioso y lo que se suponía que no. ¿Qué era valioso? El objeto A. ¿Qué no era valioso? El significante. ¿Qué era valioso? Centrarse en el goce. ¿Qué no era valioso? Seguir insistiendo con lo simbólico. ¿Qué era valioso? Intervenir con la esconsión. ¿Qué no era valioso? Interpretar. Bien, esa disyunción exclusiva vuelve a ofrecerse ahora, desde hace pocos años, con apenas algunas variantes, algunos pequeños nombres nuevos y con una lectura equivocada de algunos conceptos que Lacan introdujo en la mitad de su enseñanza y en el final. ¿Cuáles son? Los voy a decir. Todo esto lo expuse abiertamente en el año 2013 ante mis colegas franceses. Lamentablemente, la respuesta que obtuve del presidente de la institución que me invitó, Patrick Lanman, que es una de las instituciones donde él está, que es de las más numerosas, me dijo: estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, pero no lo voy a apoyar públicamente. ¿Por qué? Porque acá en Francia tenemos la lucha contra los intereses gubernamentales y de otras disciplinas y farmacéuticas que van en contra del psicoanálisis, y tenemos que estar todos juntos. Muy bien, pienso yo, esa idea, pero si estamos juntos con quienes desde nuestra disciplina vienen justamente a proponer lo contrario del psicoanálisis, es hacer una alianza exactamente con lo que va a destruir, justamente eso que valoramos. Por eso nosotros insistimos con este retorno a Lacan desde hace 7 años. Y lo insistimos bajo el modo de, como dije, ninguna hegemonía. Fíjense que los analistas que sostenemos esto tenemos pertenencia a distintas instituciones y participamos de un doble gusto, como dice la canción de Serrat. Nos gusta encontrarnos en lo que compartimos y valoramos aún más las diferencias que nos estimulan. Bien, ¿cuáles son los significantes en que se basan hoy para retomar lo mismo que ya decían apenas después de la muerte de Lacan, los que quieren negar la vigencia del inconsciente estructurado como un lenguaje? Lacan introduce un concepto nuevo cuando habla de la langue. Es una condensación del artículo y el sustantivo, la lengua, en francés. La langue, dice Lacan, es la lengua maternal. Es la lengua maternal. ¿Y cómo llega a la lengua maternal? No llega con clase 1, clase 2, como en la Lincoln, el Cervantes o la Dante Alighieri. Llega como lo dice el otro que nos transmite la langue. Llega con todos sus dialectos, con sus lapsus, con sus equívocos y con los goces que esa langue transmite. ¿Y qué dice Lacan? Evidentemente se dio cuenta, como Freud, la tergiversación que ya se estaba produciendo, y dice: que yo introduzca el concepto de la langue no me hará desdecir ni por un instante del inconsciente estructurado como un lenguaje que la habita. Eso me llevó a mí a producir una escritura matemática que se llama diagrama de flujo, que la hice expresamente para mostrar que no tengo una posición especular con quienes hablan de un inconsciente real o de un real lenguaje. Registran algo que es válido. El error es que parcializan la experiencia y la teoría. En ese diagrama de flujo mostré cómo hay tentaciones y mandatos. Escucho un eco ahora, no sé por qué.
tentaciones y mandatos que pasan por el inconsciente, al cual lo llamé a propósito para que se entienda su operatoria, colador del inconsciente. ¿Colador de qué? De los goces parasitarios. Y llamo goce parasitario, para que no se crea que yo tengo una moral que quiero imponer, al goce que aparta a cada sujeto de su propio deseo. Y hay tentaciones y mandatos que nunca pasaron ni pasarán por el colador del inconsciente, a los cuales llamo inconsciente tópico, que van a funcionar de un modo tal que requerirán otro tipo de intervenciones distintas de la interpretación simbólica. Son tentaciones y mandatos que digo son de fijación primaria. Implican un goce que no acepta el colador del inconsciente. ¿Y por qué todas las propuestas son de rechazo al inconsciente? Vamos a otro término, dije Lalande, un neologismo de Lacan. Otro neologismo de Lacan que utilizan para negar el inconsciente, parletre. Parletre no existe en la lengua francesa, es muy fácil de entender, es parle y etre. Es un habla que está al comienzo y define la condición de nuestro ser. Pero también es un ser, porque si el etre lo pongo completo, marca el límite a lo que la palabra puede decir. Parletre quiere decir que Lacan no renuncia a la eficacia de la palabra. Tanto es así que Momán de Conclure, uno de sus últimos seminarios, dice: se trata en el psicoanálisis de deshacer por la palabra lo que por la palabra fue hecha. Y habla incluso del valor de la interpretación, que deshace un síntoma por su estructura poética, que acerca a la verdad al sujeto y apaga el síntoma. Bien, el rechazo una vez más, ¿cuál es? Dicen, parletre es ahora lo que sustituye al inconsciente estructurado como un lenguaje. Lacan no dijo nunca sustituyo, dijo ahora llamo parletre al inconsciente. No dijo que sustituye, le agregó parletre, nada más. Lo mismo con síntoma. Si hace falta un síntoma para remediar la estructura, quiere decir que lo simbólico fracasa, dejémoslo de lado. ¿Por qué siempre esa lectura de rechazo del inconsciente? No es una casualidad. El inconsciente estructurado como un lenguaje es donde se presentifica en términos matemáticos lo que llamamos lógica de incompletud, en términos freudianos lo que llamamos castración, en términos lacanianos lo que llamamos castración simbólica. Implica vigencia de la ley e implica lo intolerable para nuestra condición de vivientes, que es la pérdida de goce. Como digo en broma, el parletre no soporta cómodamente ni la pérdida del goce del chicle. Esto se da no solo a nivel singular, sino en la historia de la humanidad. Cada tanto surge algún líder que promete un goce sin límite, una raza superior, un imperio de 1000 años. Es, como diríamos, una respuesta ilusoria que las religiones también proponen con su salvacionismo y una vida más allá del final último, que es la muerte, y que vienen a responder a algo de nuestra condición. Ejemplo, 22 jugadores profesionales juegan al fútbol. Todos conocen las reglas del fútbol. ¿Por qué precisan un referee y encima ayudantes del referee? Porque no pueden soportar la tentación, como en el chiste de la ranita y el escorpión, la tentación de ponerle la pata al contrincante. El goce que irrumpe y que no puede soportar el límite de la ley. Se trata entonces de una clínica del sujeto. Una clínica del sujeto como perspectiva del psicoanálisis es la que proponemos. Es una clínica que no desdice de la hipótesis del inconsciente, ni tampoco de su límite en el encuentro y desencuentro con lo real y su anudamiento con lo imaginario. Textualmente, dice Lacan, no hay relación entre lo simbólico y lo real, sino por la mediación de lo imaginario. Bien, vamos entonces al otro lado de la perspectiva del psicoanálisis, cuando el psicoanálisis lo ubicamos en el lugar del genitivo subjetivo.
¿Qué podemos decir desde el psicoanálisis en el horizonte del tiempo que hoy compartimos? Bien, decimos que estamos en un tiempo que se caracteriza por las eficacias, las consecuencias técnicas del avance de la ciencia. La revolución industrial permite la producción intensiva de objetos y la producción entonces en el lazo social de lo que los sociólogos llaman la sociedad del consumo, el consumismo. ¿Qué es el consumismo? Es la oferta ilimitada de objetos que nos ofrecen en el shopping, en las vidrieras, en las redes sociales. Ustedes ponen Spotify y allí les dicen lo que a ustedes les gusta. Múltiples objetos, ropa que no entra en el placar. ¿Qué produce eso? No es casual que en los países más avanzados en el desarrollo industrial el psicoanálisis tenga menos vigencia. ¿Por qué? Es que la objetalidad, la multiplicidad de esos objetos se presta para la obturación del lugar de la falta. Estamos entonces en una sociedad de consumo ilimitado de objetos que no es lo mismo que el objeto que el psicoanálisis propone con su doble lógica de presencia y ausencia. Esto produce cambios, se pueden leer de muchos modos, pero yo voy a proponer solamente en relación al tiempo del sujeto y al tiempo del otro. En el tiempo del sujeto asistimos a una aceleración en el transcurso de los mensajes. Por ejemplo, hoy ustedes pueden, cuando reciben un WhatsApp, acelerar el mensaje, hacer que se lea más rápido, que las palabras se digan más rápido. La brevedad del Twitter, la brevedad de los mails. Si un mail se extiende en una página, ¿quién lo lee? No hay tiempo para eso. La brevedad de los viajes. Llegamos de un viaje de Europa, de Estados Unidos, de México. El avión llegó, pero nosotros todavía no llegamos. Tardamos en llegar. No es un problema del ciclo circadiano, es que subjetivamente necesitamos un tiempo, un intervalo para procesarlo. Antes se escribían cartas. Cuando uno escribe una carta, también se está escribiendo. No es lo mismo que el Twitter. La paradoja es que esto se acompaña de un aumento increíble e incluso subrepticio del valor de la eficacia del otro. Un otro que nos comanda sin que nos demos cuenta. Se suele nombrar con las tecnologías de nuestro tiempo como inteligencia artificial. Hola Silvia, como Silvia, ya que la tengo acá enfrente y tan amable hizo la presentación. Hola Silvia, sabemos que a vos te gusta y le ponen la lista de la música que ella prefiere. ¿Cómo lo saben? Big Data, acumulación de millones de datos sobre nosotros que los comanda ese otro que se llama inteligencia artificial. Y en cosas que vienen no como mandato, vienen como seducción, como dice este gran pensador Gilles Lipovetsky, vienen como seducción. Pero una seducción que se acompaña subrepticiamente de mandato. ¿Cómo no te vas a vestir acorde con la moda? ¿No te das cuenta que la moda viene así? Hay que presentarse con un estilo juvenil, un estilo radiante, viva el optimismo. ¿Te quedás afuera? Quedaste afuera. Alguien puede decir, pero a mí me gusta la moda. Sí, bueno, pero si no te gusta, tiene sus consecuencias, la segregación. Una moda que es imperativa y que se juega también en la política. Sabemos que en la política los efectos de segregación y lo que Freud describió genialmente en su Psicología de las Masas es un hecho que lamentablemente se repite y se repite. Se trata entonces de un mundo donde tenemos que tener cuidado. A veces alguien puede decir, estuve en Nueva York, qué bárbaro, che, podés vestirte como quieras, a nadie le importa, qué respeto al trazo del sujeto. Se equivocan. Es el individualismo, no es una ética del sujeto. Quiere decir, cada uno con lo que quiera, pero en el campo de lo que esa inteligencia artificial te propone. Supongamos que vos te querés ubicar en la perspectiva
como algunos adolescentes de la cultura gótica. Y vas a tener que ir vestido de cierto modo. No se te ocurra ir con camisa y corbata porque te vuelan. Quiero decir, es coercitivo, bajo la apariencia de hago lo que quiero. Se trata del individualismo, totalmente distinto de la lógica del sujeto. El sujeto, cuando hay sujeto, es un sujeto escindino, que puede interrogar al otro y decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Bien, para no abusar, diré que entonces lo que vengo a proponer y que va a dar razón de por qué lo llamamos perspectiva del psicoanálisis es una microfísica del poder, como lo introdujera Michel Foucault. Digo que nuestra intervención en nuestro campo, propiciando la emergencia del sujeto, es también una manera de contribuir en una posición política, es decir, que afecta lo que sucede en la polis. Como dijera Lacan, cuando el psicoanálisis tiene vigencia, el aire de la polis se vivifica. El eje pasa a ser del lado de la vida y no de la muerte. Esta microfísica, que es una tarea que les propongo, Kant decía, lo último que se pierde es la dignidad. Digo yo, sin el ejercicio de la palabra en que el sujeto se realiza, ¿qué vale lo demás? Entonces, para concluir y no exceder el tiempo que habíamos propuesto para la participación, voy a concluir con esto, a ver qué les parece. Digo que la posteridad es la ilusión fundada en la carencia. Al anhelo de posteridad respondemos con perspectiva. El título de hoy, en que hemos coincidido con mis amigos Benjamín Dom y Norberto Ferreira, es Perspectivas del psicoanálisis. La perspectiva parte de un presente que no ignora sus antecedentes y desde el presente invita al acto. Por una ética del sujeto que se dice en el lenguaje de cada día. ¿Para qué sirve el psicoanálisis? Para que la gente se sienta mejor. Simple, pero no sencillo. Requiere el recuerdo de la estructura, esa estructura que es real y que condiciona el efecto. Sujeto de la estructura, propiciado es la invitación grata a la cual hoy los convocamos. Muchas gracias.